Muy bien, pues buenos días, vamos a empezar. Veo que todavía faltan algunos de sus compañeros, pero para no atrasarnos más en el día. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Ok, bueno, pues vamos a empezar los temas del día de hoy, que es enfermedad de Parkinson. Esta enfermedad de Parkinson, bueno, pues primero que nada, como siempre hacemos con todas las patologías, vamos a definirla. Y como su definición, pues es una enfermedad neurológica de tipo degenerativo, de tipo progresivo y que es debido a la pérdida de las neuronas dopaminérgicas que se van a encontrar localizadas en la sustancia gris o en la sustancia negra a nivel del mesencéfalo. Esta patología se desconoce su etiología como tal, hay muchas hipótesis, por lo tanto se considera que es de tipo idiopático. Aquí en cuanto a lo que caracteriza esta enfermedad es que se encuentra una tríada que es de tipo motor. Esto quiere decir que existe un temblor en reposo, existe rigidez o espasticidad en estos pacientes y se caracteriza por estos pacientes por tener bradicinesia. ¿Okay? Entonces, es una enfermedad neurológica, degenerativa, progresiva, que se encuentra su alteración a nivel de la sustancia gris y la tríada característica es el temblor en reposo, la rigidez y la presencia de bradicinesia. Ahora, en cuanto a, siguiendo con generalidades, esta se considera la segunda enfermedad neurodegenerativa con mayor prevalencia en el mundo. En primer lugar está el Alzheimer, que lo vamos a ver para la próxima clase. Y se caracteriza por una enfermedad de curso lento. Esta enfermedad de Parkinson generalmente empieza a presentarse en síntomas alrededor de unos 60 años de edad, pero puede tener etapas o presentaciones mucho más tempranas. Por ejemplo, cuando los síntomas inician en menores de 20 años se le conoce como un Parkinson de tipo juvenil. Digo, no es lo más frecuente, pero bueno, pueden llegarse a presentar algunos casos. Y cuando inicia por debajo de los 40, esto quiere decir entre los 20 y 40 años, se le conoce como Parkinson de inicio temprano. ¿Okay? Entonces, tenemos que existen tres curvas en cuanto a la presentación de la edad. Menos de 20 se le llama Parkinson juvenil. De 20 a 40 se le llama Parkinson de inicio temprano, pero lo más frecuente en estos pacientes es que tengan edad mayor de 60 años. En cuanto a la epidemiología, bueno, algo que se ha descrito es que existen 10 casos por cada 100,000 habitantes y se consideran dentro de todas las edades, pero acuérdense que lo más común es más de 60. Hasta un 50% casi de por 100,000 habitantes tiene una población mayor de 50 años, es prácticamente lo mismo que les acabo de mencionar. En cuanto a la etiología, ya les había dicho que hay algunas hipótesis, muchos factores de riesgo que se han estado estableciendo, y en cuanto a lo genético se ha establecido, se ha encontrado que existe mutación a nivel del cromosoma 12. Este gen es el que va a sincronizar la alfa-sinucleína, que es un componente de los cuerpos de Lewy. Estos cuerpos de Lewy es el hallazgo histológico cuando hablamos de enfermedad de Parkinson. Esta es una primera mutación que fue prácticamente identificada en estos enfermos y que se transmite de forma autosómica dominante. Entonces, en conclusión, es el cromosoma que se encuentra alterado es el 12, que tiene que ver con el gen de la alfa-sinucleína, que es un componente de los cuerpos de Lewy. Entonces, podemos decir que los cuerpos de Lewy es el hallazgo patognomónico que define a esta enfermedad. Existen otros factores que tienen que ver con estrés oxidativo que también pueden favorecer o predisponer a estos enfermos, como por ejemplo la ingesta de alcohol, el tabaquismo, la exposición a humos de gases industriales, las radiaciones ionizantes. Estos son otros factores que se han encontrado relacionados, pero finalmente lo único que se identifica es en cuanto a lo genético, ¿ok? No hay una relación muy bien establecida con este estrés oxidativo. Ahora, siguiendo con las consideraciones etiológicas,
dijimos que la patología prácticamente tiene que ver con la pérdida de las neuronas dopaminérgicas que se encuentran en la sustancia negra. Esto es causado por una sobreexpresión de proteínas, como les mencioné hace un momento, que es la alfa-sinucleína. Y esta normalidad o esta sobreexpresión de esta proteína va a provocar una disfunción de la cadena respiratoria a nivel neuronal y la formación de los cuerpos del Lewy. ¿Okay? Entonces, esta diapositiva es importante, apréndansela porque aquí prácticamente viene en cuanto a la etiología de la enfermedad de Parkinson. Las neuronas afectadas son las dopaminérgicas localizadas a nivel de la sustancia negra. La proteína que va a estar involucrada es la alfa-sinucleína y esta proteína es la que provoca la disfunción de la cadena respiratoria y por lo tanto la formación de los cuerpos de Lewy. Bueno, aquí en cuanto a esta diapositiva, lo que quiere expresar es, como pueden ver aquí, la diferencia. Este es un cerebro que es prácticamente normal, por así decirlo. Bueno, la imagen de aquí de arriba está ejemplificando la sustancia negra que se encuentra, bueno, la sustancia negra que, como pueden ver, se ve bien remarcada. A ver, esta imagen es una fotografía, un dibujito que está representando la sustancia negra que, como pueden ver, aquí se ve bien remarcado, como su nombre lo dice, pero en esta imagen de aquí abajo, en este dibujito, lo que está representando es que hay disminución de esta sustancia negra y este es el hallazgo clásico que se encuentra en los enfermos que padecen Parkinson, ¿ok? Vean, aquí ya dijimos que va a haber alteración de las neuronas dopaminérgicas, ¿no? Entonces, esta es una neurona de tipo normal. Aquí los niveles de dopamina son los adecuados, la neurona trabaja normalmente, los movimientos por lo tanto van a estar conservados y son normales. Pero en un enfermo que tiene la enfermedad de Parkinson, vean, como pueden ver, aquí hay muchos neurotransmisores dopaminérgicos y aquí en el caso de la enfermedad prácticamente hay disminución o disfunción de las neuronas dopaminérgicas y por lo tanto eso es lo que va a provocar el desorden en el movimiento y por lo tanto el cuadro clínico de estos pacientes, ¿ok? Entonces, vean la diferencia. Sustancia negra conservada, sustancia negra prácticamente disminuida. Neuronas dopaminérgicas en adecuado número, por lo tanto movimientos normales. Neuronas dopaminérgicas disminuidas o disfuncionales y por lo tanto va a estar provocando desórdenes en el movimiento. Aquí nuevamente, para que no se les olvide, nuevamente la fisiopatología. Las neuronas productoras de dopamina se encuentran en la sustancia negra, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de toda la plática. Las neuronas se transmiten a través de la sinapsis, acuérdense que son mediados por neurotransmisores, en este caso los de dopamina, y prácticamente la dopamina tiene una función de tipo inhibitoria a comparación de la acetilcolina que tiene una función de tipo excitatoria. Entonces, como pueden ver, aquí debe haber un equilibrio entre lo que inhibe y entre lo que excita. Lo que pasa en la enfermedad de Parkinson, bueno, pues ahora sí que va a haber baja producción del neurotransmisor de dopamina, por lo tanto va a haber una función inhibitoria prácticamente disminuida, va a predominar la acetilcolina y por lo tanto, pues esa neurona va a estar hiperexcitada y va a provocar los movimientos o el temblor característico de estos enfermos, ¿ok? Entonces, esto es la fisiopatología o esto es lo que pasa en este tipo de enfermos, ¿ok? Entonces, dopamina disminuida, por lo tanto, función inhibitoria disminuida. Acetilcolina aumentada, por lo tanto, función excitatoria, bueno, pues aumentada como tal y por lo tanto, los movimientos o temblores que van a ser característicos de estos enfermos. Ahora vean, en cuanto al cuadro clínico, existen diferentes, ya dijimos que había una triada, ¿no? Bueno, pues aparte de esa triada, existen otras características que van a tener estos enfermos. Por ejemplo, a nivel del habla, estos pacientes van a tener una voz como monótona, van a hablar como muy lento,
van a tener disfagia o dificultad para tragar, ya que los músculos a nivel de la hipofaringe, de la deglución, van a estar comprometidos. Va a haber alteraciones en el trastorno del estado de ánimo. Estos pacientes son común que sufran de depresión o ansiedad. Hay problemas para el equilibrio y la marcha. Estos pacientes van a tener una marcha muy característica, en las cuales son pasos cortos, pero a la vez como muy rápidos. Pueden tener alteraciones como por ejemplo presión baja al levantarse, postura, van a estar prácticamente estos pacientes encorvados, los músculos rígidos o totalmente espásticos, que ya dijimos que este es componente de la tríada característica, y se comenta que estos pacientes van a tener una expresión facial prácticamente nula, van a estar como si fueran una máscara, por así decirlo, el parpadeo se vuelve lento. Entonces, como pueden ver, existen muchísimas alteraciones que se van a encontrar en estos enfermos. Ahora, cognitivamente ya dijimos que es la segunda causa de demencia, bueno, sí, de segunda causa que puede originar demencia, por lo tanto la capacidad para realizar todas sus tareas, su concentración y su rendimiento intelectual prácticamente también va a estar disminuido. Obvio, mientras más haya tiempo de evolución de la enfermedad, pues estos trastornos cognitivos van a ser más graves y más evidentes. En cuanto a la tríada, ya dijimos que lo principal es el temblor, ¿no? Estos síntomas motores prácticamente ocurren a nivel de las extremidades y que se denomina o se va a presentar más frecuentemente es un temblor de reposo. Pero este temblor también puede exacerbarse, por así decirlo, cuando el paciente entra en episodios de ansiedad, tiene algún evento desafortunado, está nervioso, etc. ¿Okay? Pero la característica es temblor en reposo. Bradicinesia, lentitud en los movimientos. Este es otro de la tríada, ¿ok? Esto significa que hay una desaceleración o pérdida de los movimientos espontáneos y voluntarios. Rigidez, que ya dijimos que también es otra de la tríada, y la inestabilidad para la postura. Por lo tanto, estos pacientes van a tener disminución en el equilibrio, en la coordinación, y por lo tanto son más susceptibles o más lábiles a que puedan tener caídas frecuentes. Aquí nuevamente vean la bradicinesia. Es un retraso para plantear, iniciar y ejecutar los movimientos de tipo repetitivo. Hay una disminución progresiva en la velocidad y amplitud de las tareas. Vean, esto es más o menos ejemplificando la marcha de estos pacientes que les acabo de decir, que son marchas o pasos cortitos, pero a su vez como muy rápido. ¿Okay? El temblor, ya dijimos que es un temblor en reposo, pero pongan atención en estas características. Hay otras patologías que también pueden provocar temblores, como por ejemplo el hipertiroidismo, o pueden ver un temblor de tipo esencial, pero este temblor del enfermo de Parkinson tiene la característica de que inicialmente es de tipo focal. Esto quiere decir que va a ser localizado, generalmente en extremidades superiores. Este temblor es de tipo regular, es asimétrico en un inicio, es lento y es distal, ¿ok? Estas son las características de un temblor de un enfermo de Parkinson. También se ha descrito que existe con este tipo de temblor se puede comparar como si estuvieran contando monedas o rodando píldoras, ¿ok? Puede observarse también conforme va pasando la evolución de los enfermos, temblor en los labios, en los carrillos, en la mandíbula y también en las extremidades inferiores. Y como les había dicho hace un rato, el temblor generalmente de ellos es de reposo, pero puede aumentar cuando hay episodios de estrés, cuando son sometidos a tareas mentales, cuando hay mucho cansancio, cuando están deambulando. Y prácticamente otra característica importante del temblor de Parkinson es que este va a desaparecer con el sueño. Esto quiere decir que les va a permitir prácticamente dormir, ¿ok? Otra de las características de los enfermos de Parkinson, ya dijimos que es una rigidez o alteraciones en la postura. Esto se va a definir como una resistencia muscular a los movimientos pasivos de una articulación, ya sea flexión, extensión o rotación.
Hay un signo que se identifica que se llama signo de la rueda dentada. No sé si alguien haya escuchado hablar de este signo que nos pueda platicar al respecto. Este signo indicaba que al momento de realizar un movimiento, se hacía pero con movimientos descendentes. Al momento de que hacía el movimiento, hacía una pausa y volvía a hacer el siguiente movimiento. Y esto hacía la forma del momento de que va una rueda dentada, que se va haciendo el mismo movimiento de pequeñas pausas al momento de cambiar de diente. Ok, sí, más o menos sí tienes razón. Y cómo, por ejemplo, cómo lo explorarías, cómo lo haces para explorarlo tú intencionadamente con tu paciente. Le dices que esté acostado, sentado. Porque les piden que levante la mano y ya, como hay hipertonía muscular, entonces la van levantando. Muy bien, pues así como lo acabas de mencionar, le pides tú a tu paciente que prácticamente esté sentado, de preferencia en un lugar tranquilo para que no se ponga más nervioso. Hay dos formas en las cuales tú puedes explorar este signo. Uno, que prácticamente tú le dices a tu paciente que ponga su extremidad superior, tú vas a hacer cierta flexión y vas a encontrar que va a ser como si fuera pausado o como si estuvieras frente a una rondana. Esa es la forma en la cual tú puedes puedes explorar este signo de la rueda dentada. Este signo no es específico de los Parkinson, también se puede ver, por ejemplo, en caso de hepatopatías crónicas o en casos de encefalopatía más específicamente de los enfermos con cirrosis. Entonces, eso es una forma en la cual tú puedes explorar este signo. Y dijimos que esta rigidez en un inicio, bueno, puede ser proximal, pero posteriormente también puede ser de tipo distal o de extremidades también inferiores. Y se comenta que estos pacientes pueden tener una fase de jugador de póker o significa que prácticamente son de tipo inexpresivo, ¿sale? Volvemos a lo mismo, alteraciones de la marcha, son lentos para caminar. Se encuentra una marcha en la cual también puede estar arrastrando el pie del lado afectado o ambos pies. Hay una pérdida del braceo y se le conoce este tipo de marcha del enfermo de Parkinson como una marcha de tipo festinante. Nuevamente es una última diapositiva para que vean que todas las alteraciones que van a tener estos pacientes para que ustedes luego los identifiquen. Falta de expresión, encorvamiento de la espalda del tronco, obvio su temblor, rodillas flexionadas, movimientos lentos, rigidez muscular, codos flexionados y problemas en el equilibrio. ¿Okay? Ya dijimos que también estos enfermos van a tener alteraciones cognitivas, de conducta y mentales hasta en un 40% de los casos, alteraciones vegetativas como cianorrea, constipación, seborrea, hipotensión ortostástica, esto es más frecuente, está en un 90% de los casos. El 30% van a tener ciertos grados de depresión, que a veces que sí es necesario medicar con fármacos a estos pacientes. Y lo que habíamos dicho también anteriormente, pueden presentar disfagia, van a tener disartria, un habla característico de tipo farfullante y pueden presentar también urgencia urinaria o inclusive incontinencia de tipo urinario o también fecal. ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda en cuanto a la fisiopatología y el cuadro clínico? No, doctor. Yo tengo una duda en cuestión del cuadro clínico. Sí. ¿Cómo podríamos fijarnos que se trata de que está iniciando con síntomas, bueno, con la enfermedad de Parkinson, cuando una persona es muy nerviosa y tiene muchos movimientos involuntarios de lo que es el carrillo, los labios y las mejillas, y que empieza a tener una disminución en los movimientos motores de la extremidad superior?
¿Podrían ser esos signos para decir que comienza a tener enfermedad de Parkinson? No, acuérdate que tu triada, primero es identificar a tu paciente, ¿no? Acuérdate que lo común es mayor de 60 años, ¿no? Entonces, en primera. Puede haber presentaciones más tempranas, pero bueno, es más raro. Entonces, primero que tenga 60 años. Si tu paciente que tú me estás comentando tiene 45 y se pone nervioso y tiene esas expresiones como tics, que es, o contracciones ahí ligeras, y empiezas si te entra la duda, puedes empezar a hacer la exploración, la rigidez, la rueda rotada, si tiene alguna alteración en el equilibrio o en la marcha, puedes hacer el test cognitivo y entonces, bueno, si todo esto te ayuda o te hace sospechar aún más de un Parkinson, a lo mejor de inicio temprano, bueno, esa es la forma, ¿no? Otro es, acuérdense, siempre el temblor es de tipo distal y de extremidades superiores. Generalmente cuando hay temblores a nivel facial, así como tú me lo estás comentando, es porque prácticamente la enfermedad ya no está, o sea, ya está en fase avanzada, por así decirlo, ¿sale? No sé si te quedó respondida la pregunta. Ah, ok, entonces los signos de cuando ya, bueno, cuando presenta ya los signos en lo que es la cara, ya es porque ya está avanzado. Sí, así Cuando es. esté iniciando cuando inicia la enfermedad, ¿cuáles serían los primeros signos que deberíamos tomar en cuenta? ¿La triada que nos comentó? Así es, y lo primero que empieza es el temblor distal, focal, asimétrico y de reposo. Eso es lo primerito que empieza. Posteriormente se van agregando los otros, que es la bradicinesia, la rigidez, las alteraciones en la marcha, pero lo primero son las extremidades, que diga el temblor de las extremidades superiores y acuérdate que es focal, asimétrico en un inicio de reposo y que se puede incrementar con estados de ansiedad o estrés. Ah, ok, muchas gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o duda? Bueno, había leído un poco acerca de que varios fármacos pueden ocasionar un síndrome parkinsoniano. Entonces, ¿hay cómo lo podemos diferenciar entre si es eh, Parkinson o es un síndrome a consecuencia de fármacos o eso ya es en base a, como en nuestro interrogatorio, decir, no, pues es que está tomando tal medicamento y es un efecto adverso de este mismo? Ok, sí, es buena tu observación. Bueno, mira, uno de los fármacos muy común que se utiliza es la metoclopramida. Ese es un fármaco que se usa para gastro como antiemético, como procinético. Entonces ahí va a depender tu interrogatorio de tu exploración clínica a tu paciente. Le vas a preguntar si tiene fármacos, cuánto tiempo lleva tomándolos. Y entonces, si ese paciente refiere que hay ingesta de este fármaco que se relaciona desde que cada vez que lo toma empieza con los temblores, con la ansiedad, bueno, pues entonces es una forma de identificar que puede ser el fármaco con su efecto adverso, que es el causante del temblor, así como otros, ¿no? Pero uno que se me viene a la mente actualmente es la metoclopramida, que es de uso muy continuo, muy común, ¿no? Entonces ahí es tu habilidad en cuanto a tu interrogatorio, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, este fármaco, sí, yo de forma general yo nunca lo receto. Entonces, por ejemplo, un tip, si tu paciente ya empieza ahí con temblores distales, pues nunca le mandes metoclopramida, ¿no? Porque va a aumentar ese temblor. Entonces, ahí va a depender mucho de tu habilidad para identificar si hay algún fármaco que puede estar relacionado y lo primero que tienes que hacer es suspender el fármaco y valorar si se relaciona o no con el temblor. Es lo primerito que tienes que hacer. Gracias, doctor. Dale, ¿alguna otra pregunta, duda? No, doctor. Ahora creo que todo bien, doctor. Gracias. Muy bien, entonces continuamos. Bueno, pues ya tenemos a nuestro paciente que es sospechoso, que estamos comentando que es un enfermo de Parkinson. Bueno, pues entonces para establecer el diagnóstico después de nuestro cuadro, después de nuestra progresión neurológica
interrogatorio, etcétera. Bueno, pues entonces, acuérdense, esta es la triada: temblor en reposo, rigidez y bradicinesia. Esta triada prácticamente se encuentra en el 90% de los casos, ¿ok? Otra forma de hacer el diagnóstico de estos enfermos, esta es una pregunta que puede venir en su examen, es la respuesta adecuada a la administración del levodopa. Esta administración del levodopa debe ser una dosis diaria de por lo menos 1 gramo durante un mes. Y si nosotros vemos que ese temblor distal en nuestro enfermo prácticamente disminuye o que hay mejoría, entonces ese es otro parámetro que nos va a servir para identificar que efectivamente nuestro paciente tiene una enfermedad de Parkinson, ¿ok? Entonces, primer factor, cuadro clínico con la triada. Segundo factor para el diagnóstico es la administración del levodopa y que prácticamente el paciente va a referir mejoría de la sintomatología. Existen algunos criterios, bueno, estos son unos criterios de tipo en el Reino Unido, en los cuales, vean, como pueden ver otra vez lo mismo, la bradicinesia, que es el cuadro prácticamente clínico. Esto es lo que nosotros tenemos, son los síntomas esenciales o clave en estos enfermos, ¿ok? Entonces, bradicinesia, rigidez, el temblor en reposo y la inestabilidad de tipo postural, ¿ok? Algo que nosotros tenemos que preguntar también a nuestro paciente es obvio: antecedentes previos de traumatismos craneoencefálicos, antecedentes de meningitis o encefalitis, antecedentes de alguna otra enfermedad neurológica previa, etcétera, ¿ok? Entonces tenemos que hacer una adecuada valoración en nuestros pacientes. Y vuelvo a lo mismo, la excelente respuesta al tratamiento con levodopa, que va a haber mejoría de un 70, inclusive hasta un 100% de los casos, ¿ok? En cuanto a estudios de neuroimagen, en la actualidad los estudios de gabinete o la tomografía, la resonancia, prácticamente no nos sirven de mucho para poder dar el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, pero la tomografía sí nos puede ayudar a eliminar otra causa que les pudiera estar provocando ese temblor o esas manifestaciones neurológicas a los pacientes, ¿ok? Entonces, la tomografía se puede solicitar, mas no es necesaria para establecer el diagnóstico de los enfermos con Parkinson. En cuanto a la resonancia magnética, bueno, tiene mayor sensibilidad para detectar alteraciones en el parénquima cerebral y también puede ser un estudio de elección, pero tampoco no nos va a descartar esta enfermedad y tampoco lo va a confirmar, ¿ok? Entonces, en conclusión, la neuroimagen no es tan necesaria, únicamente para a lo mejor identificar otros diagnósticos diferenciales que podría estar provocando en los datos neurológicos. Lo que se puede encontrar en esta resonancia magnética son áreas de hipointensidad que se van a encontrar en la sustancia negra. Aquí prácticamente para identificar esta normalidad, pues tienes que estar prácticamente familiarizado con todas las imágenes a nivel cerebral, ya que esta hipointensidad no va a ser así tan evidente, ¿no? O sea, tienes que estar acostumbrado a localizar el mesencéfalo, estar familiarizado cómo se ve la sustancia negra en condiciones normales y cuando prácticamente está hipotensa esta región, ¿ok? Entonces, resonancia puede servir, pero no nos establece el diagnóstico. Vean, aquí nuevamente, sustancia negra de concentraciones normales, sustancia negra, concentraciones prácticamente disminuidas o casi ausentes. Y esto es lo que les digo. Ven, cerebro normal, área del mesencéfalo. Cerebro con enfermedad de Parkinson, la verdad yo lo veo casi igual. Entonces, por eso te digo que deben estar familiarizados prácticamente con las imágenes para que tú puedas establecer que realmente hay una zona de hipointensidad en la sustancia negra, ¿ok? Diagnósticos diferenciales. Ojo, aquí vienen los más importantes. Uno de ellos es una parálisis supranuclear de tipo progresivo, en los cuales hay una progresión rápida, pero aquí se caracteriza por una inestabilidad postural. Las caídas son mucho más, se encuentran en etapas más tempranas
Este no tiene respuesta a la levodopa y presentan más datos vegetativos como la hipotensión ortostática, disfunciones autonómicas, disfagia y parálisis en los movimientos oculares, ¿ok? Entonces, pongan atención, este es uno de los diagnósticos diferenciales, pero como pueden ver, aquí se caracteriza con un inicio más temprano en cuanto a la inestabilidad de la postura y de la marcha, se caen más temprano y ojo, aquí la respuesta a la levodopa no es de forma adecuada, ¿ok? Entonces, ese es un diagnóstico diferencial. El temblor de tipo esencial, el Parkinson, así como hicimos hace rato el comentario, que puede ser inducidos por fármacos. Entonces, lo primero que tenemos que preguntar es si tiene ingesta de fármacos y si es posible suspenderlo y el temblor mejora. Bueno, pues eso nos va a dar el diagnóstico diferencial. La demencia con cuerpos de Lewy, que lo vamos a ver para la próxima clase cuando veamos este tema, y la degeneración córtico-basal, ¿ok? Entonces, estos son los diagnósticos diferenciales más importantes. También hace un rato les comenté acerca del temblor en el hipertiroidismo. Obvio, aquí el hipertiroidismo se ve en pacientes más jóvenes, generalmente pueden ser hombres, generalmente son delgados, tienen otras alteraciones, ¿ok? Entonces, para que no se confundan. En cuanto a diagnósticos diferenciales, otro, yo creo que este es el más importante que el previo que les acabo de mencionar, es que el temblor esencial es un temblor de acción. El otro, acuérdense que el del Parkinson es un temblor de reposo. Esto quiere decir que el enfermo de Parkinson está con ustedes en la consulta, sin hacer nada, está sentado y a la vez ahí está con el temblor, ¿ok? Y el temblor esencial, tú le vas a solicitar a tu paciente que ejecute alguna acción, que tome algún vaso, que tome la pluma, que abra la puerta, e inmediatamente el temblor se va a empezar a desencadenar. Este temblor esencial, otra característica, ojo, es de tipo bilateral y va a ser simétrico, ¿ok? A comparación del Parkinson, que acuérdense que en un inicio es asimétrico y es de tipo focal. El 94% de este temblor afecta a los miembros superiores, únicamente el 10% afecta los sistemas, bueno, más bien las extremidades inferiores. Este temblor esencial, así como su nombre lo dice, es la única manifestación que van a tener estos pacientes. No van a tener rigidez, no van a tener alteraciones en la marcha, el estado cognitivo prácticamente está conservado, no van a tener disfagia, no van a tener bradicinesia, no van a tener alteraciones en la marcha. Entonces, ojo, esta es otra característica del temblor esencial. No se encuentran otros signos neurológicos. Y este temblor esencial también puede presentar un temblor de tipo cefálico. Esto quiere decir que también los pacientes van a tener ahí movimientos, pero a nivel de todo, prácticamente del cuello hacia arriba. Entonces, yo creo que este es el principal diagnóstico diferencial que tienen que tomar en cuenta para decir si es un Parkinson o no. Fármacos, ojo, hay otros fármacos que también pueden ser, pueden provocar los síntomas parkinsonianos, así como comentamos hace rato, y unos de ellos, y también es de uso muy común, los calcio antagonistas, que prácticamente son antihipertensivos, algunos neurolépticos, antieméticos, que ya les dije el caso común de la metoclopramida, antiepilépticos y algunos antidepresivos. Entonces, ojo, también hay que preguntar qué tipo de fármacos está tomando nuestro paciente. Y por último, el temblor del hipertiroidismo, ya les había dicho que puede ser, este temblor es más inespecífico, puede ser de reposo o de acción. Este tiene la característica de que no va a desaparecer con el sueño, a comparación del temblor del enfermo de Parkinson, que acuérdense que ese sí los va a dejar dormir. En el hipertiroidismo, el temblor prácticamente persiste. Y también se puede exacerbar en posturas antigravitatorias, ¿ok? Entonces, estas son características del temblor del hipertiroidismo. ¿Aquí alguna pregunta, alguna duda? Las posturas antigravitatorias es como cuando estás parado. Sí,
Le puedes decir que que eleve las extremidades y el paciente pues obvio va a estar más tembloroso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, duda? No, doctor. Ok, bueno, pues seguimos entonces, seguimos adelante. Ya tenemos el diagnóstico de nuestro enfermo de Parkinson, entonces el objetivo, bueno, lo que sigue es prácticamente establecer el tratamiento. Aquí el objetivo, la intención de tratar a estos pacientes es reducir la velocidad de la progresión de la enfermedad, controlar los síntomas y también tratar de evitar que los efectos adversos o secundarios de los diversos fármacos. Ok, entonces en cuanto a tratamiento farmacológico, la primera línea es la administración de carbidopa, que viene a dosis de 25 miligramos, y levodopa de 250 miligramos. Este es el fármaco que se considera más eficaz contra los síntomas motores, especialmente para la rigidez y la bradicinesia, pero como todo fármaco, pues puede tener efectos adversos como la náusea, vómito, favorecer hipotensión, pues puede provocar algunas situaciones como somnolencia, pueden favorecer en algunos otros, en lugar de mejorar los síntomas, pueden favorecer disinesias o inclusive alucinaciones, ¿ok? Pero a pesar de todos los efectos adversos que tiene, este es el fármaco de elección, carbidopa, levodopa. Acuérdense que para el diagnóstico vamos a iniciar primero una dosis inicial de 1 gramo. Si en este tiempo mejora el paciente, entonces estamos frente a un enfermo de Parkinson. Este tipo de fármacos pertenece o es un agonista dopaminérgico, ¿okay? Otro tipo de fármaco que es de utilidad para los enfermos de Parkinson o de segunda línea, por así decirlo, o inclusive puede haber combinación si es que un fármaco no es posible para detener los síntomas. Bueno, pues es la amantadina. Su dosis viene de 100 miligramos. Tiene lo que va a hacer es reducir la intensidad de las disinesias, aunque puede presentar, como todo efecto adverso, edema maleolar, confusión e insomnio. Generalmente su dosis es de 400 miligramos al día y este fármaco, que es la amantadina, pertenece a las antagonistas de los receptores NMDA. Otro fármaco, y que también es un agonista de la dopamina, inclusive fue el primer fármaco que se inició a recetar a estos pacientes, es la bromocriptina en dosis de 2.5 miligramos y 5 miligramos respectivamente. Y la dosis diaria va a ser de 5 a 10 miligramos al día, ¿ok? Entonces, la bromocriptina fue el primer agonista dopaminérgico, pero actualmente primera línea es carbidopa, levodopa, ¿ok? El ropinirol, también es un fármaco relativamente nuevo, está enfocado a receptores de dopamina, por lo tanto también es un agonista de la dopa. Generalmente se inician dosis de 0.25 miligramos durante 3 veces al día y posteriormente se van haciendo dosis progresivas con un aumento paulatino que se va a ir evaluando en las diferentes semanas, ¿ok? Entonces, también es un agonista dopa, pero también está considerado como de segunda línea. Otros fármacos, esto en caso de que no haya respuesta a los diferentes medicamentos que hemos estado mencionando, está la celegilina de 2.5, esto va a bloquear algunas vías del metabolismo de la dopa, dosis de 5 miligramos 3 veces al día. Se considera también como una segunda línea de tratamiento. El viperideno, esto es principalmente para la rigidez y la bradicinesia. Es un fármaco anticolinérgico, pero también es de segunda, inclusive hasta de tercera línea. Y obvio, ojo, aquí con el tratamiento del enfermo de Parkinson, sucede un fenómeno que se le llama de wearing off. Esto significa que cuando el paciente nosotros le damos su carbidopa y levodopa, este fenómeno lo que significa es que hay una fluctuación más frecuente
y se trata de una forma regular es una forma de predecir el efecto de la levodopa que ocurre prácticamente a las 2 o 4 horas después de cada dosis, reapareciendo los síntomas parkinsonianos antes de la siguiente dosis, ¿ok? Lo que quiere decir es que hay una asinesia o deterioro al fin de la dosis de la carbidopa y de la levodopa, ¿ok? Se llama fenómeno de wearing off. Y otro fenómeno que se encuentra en estos pacientes es el fenómeno de on-off o fluctuaciones complejas. Esto quiere decir que se va a tratar de una repentina e impredecible respuesta que no tiene relación con la dosis ni con el horario de la levodopa. El efecto de esta medicación se pierde súbitamente, apareciendo y desapareciendo bruscamente durante el curso de la enfermedad, ¿ok? Otros efectos adversos de los fármacos pueden ser que favorezca la presencia de disinesias o de corea. Y bueno, aquí existen otras terapias que pueden ser implementadas en estos pacientes. Ya dijimos que la primera línea son los agonistas DOPA, específicamente la carbidopa y levodopa. Hay otro tratamiento que se establece de tipo quirúrgico, aquí es una cirugía de mínimo acceso de tipo ablación o inclusive estimulación eléctrica en estas áreas específicas de los ganglios basales. Estos prácticamente son tratamientos que se reservan cuando el paciente no responde a la terapia convencional, únicamente se establece que el tratamiento quirúrgico va a estar presente o lo van a requerir únicamente el 5% de estos pacientes y tratamiento de rehabilitación para evitar que esa rigidez sea mucho más evidente o incapacitante para estos enfermos. Entonces, creo que hasta aquí terminamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. En uno de los documentos que estaba revisando para Parkinson indicaba que había algunos estudios que indicaban que la presencia de un tratamiento con nicotina podría ayudar a disminuir el temblor fino. ¿Un tratamiento con nicotina? Sí, o indicaba que aquellas personas que llegaban a consumir nicotina tenían un cierto grado de protección ante la presencia del temblor de Parkinson. Ah, caray, pues no había leído algo al respecto, pero bueno, te lo voy a investigar. Igual mañana que nos vemos, te hago un comentario al respecto. Yo no había leído ni escuchado nada referente en relación, o sea, lo que te entendí es que los pacientes que les das nicotina disminuye el temblor y que el uso de nicotina evita que un enfermo se enferme de Parkinson, eso es lo que entendí. Bueno, indicaba que no había muchos estudios referente a esto, pero que se había encontrado una cierta relación con el consumo de nicotina y una disminución ligera del temblor fino. Ok, pues déjame localizarlo. Digo, yo lo veo ahí muy extraño, porque inclusive los fumadores clásicos, haz de cuenta que tienen ellos un temblor muy característico, ¿no? Y eso tiene que ver específicamente con la nicotina y bueno, con las otras toxinas que tiene el cigarro. Pero bueno, pues déjame investigarlo y mañana te comento algo. Doctor, porque sí me había causado como que duda, porque siempre hay más contraindicaciones para la nicotina que beneficio. Sí, así es, sí, no, sin duda no tiene ninguna indicación que uses nicotina, yo creo que para ninguna enfermedad, ¿no? Pero déjame investigar. ¿Alguna otra pregunta o duda? En cuestión de que el paciente presente los efectos secundarios de la carbidopa o levodopa, ¿se tendría nada más que cambiar a lo que es de la segunda línea o se puede mantener y darle tratamiento para esos efectos secundarios? Ok, mira, sí, como les dije, la primera línea es carbidopa, levodopa.
obvio puede tener estos efectos adversos. Aquí tú lo que tienes que hacer es evaluar riesgo-beneficio. Si presenta, por ejemplo, náusea, vómito, es tolerable para el paciente, puedes dar algún otro antiemético como un Ondansetron, pero ves que realmente le funciona para mejorar sus síntomas, lo puedes continuar. Pero, y la mayoría de los pacientes lo toleran, te voy a decir, un 80-90% lo tolera. Ahora, si ese paciente entra en el porcentaje de que tiene los efectos adversos graves, por ejemplo, que presenta alucinaciones, bueno, pues entonces ahí sí te ves obligado a modificar el tratamiento. De ahí lo que puedes hacer es, por ejemplo, intentar, como por ejemplo con la bromocriptina, que ya les dije que fue prácticamente el primero que se desarrolló, o inclusive con la amantadina, o inclusive con el ropinirol. O sea, puedes intentar ya con los otros fármacos, o inclusive puedes hacer combinaciones. Por ejemplo, aquí estoy mostrando en la diapositiva, puedes combinar seligilina más viperideno, ¿ok? Entonces aquí ya empiezas a jugar con los diferentes fármacos y los empiezas a combinar si es que tu paciente no fue candidato, no toleró la dosis de carbidopa y levodopa. Digo, la mayoría lo tolera, pero si es que tu paciente pues de plano tiene efectos adversos, pues entonces sí te tendrás que ir a los fármacos de segunda línea. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? No, doctor. Va, pues entonces deme 5 minutos, ahorita regresamos, nada más para hacer una pequeña pausa, ¿va? Sí, doctor. Entonces regreso. Relativamente, únicamente 10 diapositivas, ¿ok? Pues bueno, en cuanto a las generalidades de ¿ya se ve la clase? Sí, doctor. Ok, bueno, pues en cuanto a generalidades de este término, el término Corea significa, bueno, proviene del griego, en el cual significa como tal baile o danza, ¿ok? Esta Corea, bueno, las Coreas en general se caracteriza por un incremento del movimiento, la presencia de temblores, distonías, tics o mioclonías, ¿ok? Estos movimientos prácticamente van a ser de tipo involuntario, son irregulares, no son estereotipados, no son sostenidos, son de aparición abrupta, son rápidos y que parecen fluir de una parte del cuerpo hacia otra. Cuando afecta la cara puede presentar la frente con arrugas, la boca se tuerce y simula o producen ciertas muecas estos pacientes. Cuando afecta las extremidades superiores, los hombros se encogen, los brazos giran, se doblan o se elevan, las manos son llevadas hacia adelante o también se elevan, o inclusive también pueden ser dirigidas hacia atrás y no pueden mantener una contracción sostenida. Por ejemplo, le pides al paciente, le dices que mantenga el puño cerrado, bueno, pues estos enfermos no son capaces de mantenerlo durante un tiempo prolongado. Y pueden presentar el signo del ordeñador, que es prácticamente como que van a estar haciendo estos movimientos de forma involuntaria y repetitiva. Y a nivel de las extremidades inferiores, bueno, se observa que la persona afectada levanta la punta del pie, flexiona la rodilla. Al caminar puede haber movimientos involuntarios, como interrumpirse por un movimiento coreico o una marcha de payaso, que se le llama, ¿ok? Entonces, a comparación de los temblores, por así decirlo, las coreas son movimientos mucho más bruscos, mucho más
mucho más rápidos, ¿ok? Entonces, eso es la corea que, como su nombre lo dice, es una danza o es un baile. Cuando la corea afecta únicamente la mitad del cuerpo, se le llama, bueno, se denomina que este paciente únicamente tiene una hemicorea. Existe una gran variedad de hemicoreas que se presentan como movimientos violentos semejantes a los que hace un lanzador de bala de atletismo, que se le llama hemibalismo, y es más frecuente en extremidades superiores y traduce un daño en el núcleo subtalámico contralateral, ¿ok? Entonces, en conclusión, la corea son movimientos bruscos, rápidos, repetitivos e involuntarios y como su nombre lo dice, simula como una danza o un baile. Existen, en cuanto a la clasificación de corea, bueno, existen algunas que son de tipo hereditario o genético, ahorita vamos a ver cuáles son los diferentes tipos. El prototipo para recordar ahora sí que las coreas de tipo genético, esta es la enfermedad de Huntington. Nosotros vamos a ver el tema el día de mañana. Y esta enfermedad de Huntington se caracteriza por una tríada que van a tener una herencia de tipo dominante, la presencia de corea o de movimientos bruscos, y esta es la tercera causa de demencia a nivel mundial, ¿ok? Entonces, la enfermedad de Huntington o corea de Huntington, que mañana lo vamos a ver, es herencia dominante, la presencia de corea y la presencia de demencia. Y de las no genéticas, bueno, aquí igualmente como el tema que acabamos de ver, el temblor, bueno, pues aquí existen también diversos fármacos que pueden provocar danzas o movimientos similares a la corea. Por lo tanto, también aquí hay que hacer un adecuado interrogatorio para ver qué tipo de fármacos está provocando, bueno, pueden provocar estos síntomas en los pacientes. Vean, aquí están las causas de tipo, bueno, vamos a empezar por las causas genéticas de la corea. Aquí el prototipo de este tipo de coreas es la enfermedad de Huntington, como es la principal, entonces sí la vamos a ver de forma aparte el día de mañana. Como ya dije, tiene una herencia de tipo dominante. Hay otras causas de corea que son los síntomas parecidos a la enfermedad de Huntington, neuroacantocitosis, ataxias espirocerebelosas, enfermedad de Farr, autosómico recesivo, enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es una enfermedad que se caracteriza por una alteración o un exceso de cobre, principalmente a nivel hepático, pero también este exceso de cobre se encuentra a nivel del sistema nervioso central y por eso provoca como tal los movimientos de tipo coreiforme. La ataxia telangiectasia, la ataxia de Friedreich, que también son causas de corea, y otros síndromes que son mucho más raros, ¿no? Aquí esta diapositiva, entonces, les está ejemplificando los diferentes tipos de corea de tipo genético que pueden estar provocando estos síntomas. Y otras patologías que no van a ser hereditarias ni genéticas, bueno, pues unas van a ser que haya lesiones. Ya dijimos que los ganglios basales es el centro del movimiento, ¿no? Y que van a estar localizados en la sustancia negra. Entonces, si existe algo que está alterando esta sustancia negra o estos ganglios basales, entonces podemos encontrar otras causas, como por ejemplo la enfermedad cerebrovascular, o sea, un EBC puede provocar un síndrome coreiforme. Lesiones o tumores, ya sean linfomas, metástasis, puede también presentar coreas. Placas de esclerosis múltiple también pueden presentar corea. Algunas infecciones como el VIH, toxoplasmosis, cisticercosis, la neurosífilis, las encefalitis, la varicela, el sarampión, parotiditis también puede provocar corea. Entonces, poniéndolo en un contexto, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente hospitalizado que tiene datos de meningitis y que de repente empieza con movimientos de tipo coreiforme, bueno, pues podemos atribuir que esa corea es provocada o está relacionada a su proceso infeccioso.
De tipo autoinmune está la corea de Sydenham, el lupus, la corea gravídica, por síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, encefalitis posinfecciosa, posvacuna, paraneoplásica. De tipo metabólico está la porfiria, hiponatremia o hipornatremia, hipertiroidismo, hipocalcemia. Entonces, como pueden ver, existen diferentes etiologías que nos van a dar como tal la corea o el síntoma o la danza característica. Inducida por fármacos, aquí pongan atención, también como habíamos dicho en la clase, la levodopa carbidopa puede favorecer la presencia de movimientos de tipo coreiforme, bloqueadores de los receptores de la dopamina, algunos antiepilépticos como la fenitoína, carbamazepina, ácido valproico, bloqueadores de los canales de calcio, aquí entran otra vez los antihipertensivos. Entonces, es necesario preguntar, vuelvo a lo mismo, en nuestro interrogatorio de exploración, preguntar específicamente qué tipo de fármaco consume, desde hace cuánto tiempo, y tratar de ustedes establecer si hay una relación causa-efecto. Si el paciente inicia un calcio antagonista hace un mes y 15 días después de que lo inicia empieza con el temblor o con la corea en este caso, bueno, pues entonces podemos relacionar que este fármaco está provocando el síntoma, ¿ok? Si nosotros suspendemos ese fármaco 15 días o 20 días y el paciente se le quita la corea, bueno, significa que el responsable de esa corea fue el medicamento y que no tiene alguna otra alteración neurológica. En cuanto al cuadro clínico, ya dijimos que son movimientos involuntarios, son fluidos y parece como si fueran torsiones, ¿no? Vean, aquí hay diferentes movimientos que nosotros tenemos que tomar en cuenta para diferenciar si es una corea, si es una miocolonía, si son temblores, ¿ok? Entonces, vean, la corea ya dijimos que es irregular, es al azar, son rápidos, son bruscos, son movimientos semirrígidos, ¿ok? La distonía, este es un concepto, bueno, un término que tenemos que tomar en cuenta como diagnóstico diferencial. Esto significa que va a haber movimientos de torsión y de posturas sostenidas, aquí como está ejemplificada en la foto, el paciente se ve como rígido, como torcido a nivel del cuello. La atetosis es otro tipo de movimientos, nada más que aquí van a ser movimientos de tipo reptantes que se mencionan. Los mioclonos también son movimientos, pero estos son súbitos, son breves, como si el paciente estuviera en shock. El balismo también son movimientos que van a ser súbitos, son energéticos, son amplios y a menudo involucra toda una extremidad. O sea, no solamente va a ser a nivel distal, sino que prácticamente todo el brazo, toda la extremidad inferior está comprometido. Y el temblor, acuérdense que es rítmico, es más fino, es alterno, dependiendo de la causa puede ser simétrico o asimétrico. Entonces, estos son los diferentes movimientos que pueden confundirse con la corea. Pero aquí ya necesitas prácticamente estar familiarizado para diferenciar bien si es una corea, si es un mioclono, si es un balismo. Y bueno, pues eso prácticamente te lo va a ir provocando la experiencia clínica que tú tengas. Pero bueno, son los diferentes movimientos que tienes que tomar en cuenta como diagnósticos diferenciales. Y bueno, finalmente para el abordaje de estos pacientes, pues acuérdense, lo primero que tienen que hacer es una anamnesis adecuada, un interrogatorio adecuado. La historia clínica pues debe incluir cuándo comenzó, si desde la edad temprana, a la adolescencia, si fue provocada por alguna situación infecciosa, por vacunas, si hay alteraciones metabólicas, electrolitos, si está el paciente expuesto a fármacos, ¿ok? Generalmente cuando es de tipo genético o hereditario, la corea se presenta en edades medias o adultas tempranas. Generalmente también hay antecedentes familiares de otras personas que también tuvieron esta alteración o estos movimientos. Entonces se tiene que hacer una adecuada anamnesis, ¿ok? Para tratar de diferenciar o de identificar cuál es la causa de esta corea, ¿ok? Porque como pueden ver, son diferentes etiologías que pueden provocar estos movimientos, ¿ok? Ya dijimos que aquí la corea está identificada o significa que hay un daño a nivel de los gángulos basales que tiene que ver también con la sustancia negra. Esto es a nivel contralateral,
pero que se deben descartar diferentes lesiones de tipo vascular, infeccioso, neoplásica, etc. Se deben hacer estudios de laboratorio para ver si no hay alteraciones electrolitos, metabólicas, prótesis de sangre periférica para ver si no hay algo hematológico, anticuerpos específicamente para la corea de Sydenham, cuando hay lupus, anticuerpos de síndrome antifosfolípido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, bueno, pues ya para terminar, acuérdense que es corea hereditaria o genética y la esporádica o no genética. Existen diferentes etiologías que nos van a estar provocando este tipo de movimientos anormales. Aquí en cuanto a los estudios de imagen, pues como toda enfermedad neurológica, lo primero que tenemos que hacer es una tomografía de cráneo para tratar de identificar que exista alguna situación que lo esté provocando, pero es mucho más sensible la resonancia magnética para identificar la zona de los ganglios basales. Prácticamente eso es en cuanto a los estudios de laboratorio que nosotros tenemos a la mano o al alcance para poder identificar nuestra causa. Aquí finalmente para el diagnóstico definitivo de qué está provocando la corea, pues es una adecuada semiología, una adecuada exploración neurológica para tratar de identificar la causa, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si hay alguna pregunta o una duda. Esto prácticamente fue generalidades, fue para mostrarles que existen diferentes etiologías que pueden estar provocando estos movimientos anormales. ¿Alguna pregunta o duda? No, doctor. Por el momento todo bien, doctor. Muchas gracias. Ok, pues entonces nos vemos el día de mañana. Espero, creo que como a las... espero estar con ustedes como a las 11 de la mañana. Mañana vamos a ver Corea de Huntington y al rato les digo, checo el temario, les aviso que otro tema, por favor. Ok, doctor. ¿Alguno de ustedes tiene el tema de exposición demencias? ¿O ese no lo dimos para exponer ustedes? No, doctor, pero si quiere yo lo puedo dar. ¿Lo quieres dar? Ok. Entonces, si quieres verlo preparando, yo creo que para mañana sería muy pronto, pero la próxima semana, el lunes. El lunes de la próxima, claro. ¿Sí? Sí, Ok, de acuerdo. Entonces mañana vemos Corea de Huntington y al rato les pongo, bueno, reviso el temario y les aviso qué otro tema vamos a dar, ¿va? sí, doctor, muchas gracias. Ok, bueno, pues si no hay alguna pregunta o duda, entonces nos vemos el día de mañana, digo, tentativamente a las 11, pero yo les aviso tempranito. Gracias. Claro, doctor. Muchas gracias por la clase. Que Cuídense tengamos bien. mucho. Bye. Hasta luego. Luego, doctor. Que tenga buen día. Buen día.